Muy bien, gloria a Dios. ¿Cuántos han tenido una semana bendecida, una semana donde la misericordia de Dios se ha mostrado grandemente en medio suyo, en medio de su familia? Yo sé que o no muchos o todos pasaron a dar testimonio, pero podemos decir que en verdad la mano de Dios ha estado y está con nosotros. Gracias. Es importante, hermanos, que podamos dar testimonio, y no estoy hablando de dar testimonio, pasar aquí a dar testimonio, sino dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros, a aquellas personas que están alrededor nuestro. Muchos o todos necesitan escuchar que Dios aún existe. Muchos necesitan escuchar que Dios aún hace milagros. Muchos necesitan escuchar que Dios aún está gobernando sobre todas las cosas. Y hay gente que necesita escuchar estas cosas porque han perdido la esperanza. Y cuando empezamos a dar nuestros testimonios, empezamos simplemente a contar las cosas que Dios ha hecho en nosotros, la esperanza una vez más vuelve a crecer en la vida de las personas, y entonces hay una buena oportunidad para hablar del evangelio con aquellas personas. Así que las cosas que Dios hace en su vida, no las calle, sino que compártalas en las calles. Muy bien. Seguimos entonces con los temas del mes o los 40 días de avivamiento para la familia. Yo espero, y mi oración ha sido que los videos que enviamos sean de gran bendición para su vida, para su familia. Igualmente, estos videos no son nada más para usted y su familia. Compártalos con otras familias. Usted tiene su familia que no viene a la iglesia, también es importante que escuche estas cosas. O si usted conoce a otra persona, algún compañero o compañera del trabajo, comparta estos videos y mándaselos ahí, así como usted los recibe, reenvíelo de una vez, y va a ser de mucha bendición para muchas personas. Hemos escuchado testimonios de tanto de ustedes como de otras personas también, que ustedes le han reenviado los videos a otras personas, y gloria a Dios, porque está también trayendo avivamiento a estas otras familias también. Es importante que todos busquemos este avivamiento para nuestra familia. Nadie más que usted tiene la responsabilidad de que el avivamiento llegue a su familia. Tal vez al final de los 40 días usted diga, pero no sucedió nada. ¿Cuál avivamiento? Ni qué 8 cuartos, ¿verdad? Bueno, hermanos, un avivamiento y qué 8 cuartos. Usted, su familia, usted como cabeza de hogar, no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia si el avivamiento no llega a su casa. Es culpa suya si usted no deja que el avivamiento entre en su hogar. Así que es importante que podamos constantemente buscar el avivamiento para nuestro hogar, para nuestra familia. Muy bien. Hoy tenemos como tema el líder conforme al corazón de Dios. Creo que es necesario decir que el líder es como sea que haya en su casa. Si usted es madre soltera, usted es el líder de su casa. Si usted es hombre y tiene su familia, usted es el líder de su casa. Si usted es un papá soltero, hombre, usted es el líder de su casa, etcétera, etcétera. Entonces es importante aclarar esto y entender que el líder de la familia entonces es como tenga forma ahí en su casa. Pero sea como sea, necesitamos ser líderes conforme al corazón de Dios. He estado hablando cómo en las últimas décadas se ha deteriorado la familia. Hoy en día se ha perdido el liderazgo en el hogar. ¿Cuántos de ustedes pueden notar cómo en las familias o en los hogares falta el liderazgo? Falta alguien que realmente dirija ese grupo de personas a donde deben de ir. ¿Cuántos de ustedes conocen a familias o personas o casas donde realmente no hay
un liderazgo. No hay algo que alguien que diga, vamos a hacer esto. Y quizás sí hay, pero de una forma negativa. Ahora, hoy en día, ¿quiénes de ustedes quiénes ustedes creen que son los que mandan en las casas? La mamá puede ser. Los hijos, exactamente. Los niños hoy en día son los que mandan en las casas. Son los que dicen qué hay que hacer, son los que dicen dónde van, son los que dicen todo. Los hijos, los niños son los que mandan. Los padres al final hacen lo que los hijos quieren. Y definitivamente esto está incorrecto. Es muy doloroso, y yo creo que todos ustedes pueden estar en ese sentimiento conmigo. Es muy doloroso ver a un papá siendo regañado por el hijo o por la hija. ¿Alguna vez usted ha visto eso? Qué dolor ver al padre ahí, ¿verdad? Viendo al chiquillo donde le pega unos 4 gritos, y el papá al final, quien tiene la razón, cede y le da la razón a la carajilla, que ni siquiera sabe dónde está parada. Y esa es la parte más dolorosa, porque los niños realmente no saben lo que están pidiendo, no saben lo que están queriendo. Y los papás simplemente se quedan callados y dejan que les griten, que les digan lo que sea, y al final les dicen, sí, está bien. Ceden, y los niños realmente no saben lo que quieren, no saben para dónde van. Por eso dije que ni siquiera saben dónde está parada. Cuando se pierde el liderazgo en la persona que debe de jugar este rol en la familia, en el hogar, la familia entonces, o el hogar, simplemente se desploma. No hay dirección, no hay nada concreto ahí. Simplemente es como una masa ahí que se mueve para todos lados. Yo entiendo una vez más que hay diferentes clases de grupos, pero y como decía al principio, si usted es una mamá soltera, usted es el líder. Si usted es un padre soltero, usted es el líder en su casa. O si usted es el esposo y no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces qué dicha que está aquí hoy, para que entienda y sepa qué es lo que tiene que hacer, y después de eso es hacerlo. Entonces hay muchos casos. Por ejemplo, hay casos donde ahora alguien decía que es la esposa la que manda. Y entonces recordamos aquellos chistes, ¿verdad? Donde el esposo dice, yo soy el que tengo la última palabra en mi casa, ¿verdad? Y cuando mi esposa me dice tal y tal cosa, yo digo, sí, mi amor. Y entonces están estos chistes malos reales quizás, donde esa es la razón. Al final el esposo nada más dice, sí, está bien. Y por supuesto que están los casos donde los hijos son los que mandan. Y ya hablamos un poco de esto, y entonces los chiquitos son los que dicen, si el chiquito de repente dice, hoy no quiero ir a la iglesia, y entonces los papás se quedan en la casa. Qué dicha, por fin, ¿verdad? O dice, yo quiero que me compren una cajita feliz, y entonces el papá va, ¿verdad? Agarra la plata, el recibo de la luz y compra una cajita feliz. Y entonces están todos estos casos donde ya sea la mamá o los hijos son los que mandan, o tal vez hay casos donde todos mandan. El papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa, los hijos dicen otra cosa, y entonces la familia hace exactamente todo lo que todos dicen. Y entonces es un caos, es un desorden, ¿para dónde va esa familia? Si ustedes se acuerdan, y de otras veces hemos hablado de esto, nuestra recomendación es hacer concilios familiares, reuniones familiares. Y justamente nuestra recomendación es esta, para que entonces su familia camine de una forma adecuada, con una dirección. Y voy a ponerles un ejemplo de cómo funciona en una empresa, y es igual como debe funcionar en la casa. Si en una empresa no hay una reunión de junta,
entonces no habría dirección. Si la junta directiva no se reúne, simplemente todo empieza a caminar como sea y de repente todo empieza a caerse. Y de repente las ventas empiezan a bajar, de repente la producción deja de producir. Y entonces la empresa por sí sola va a empezar a quebrar, se va a desaparecer. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo tienen reuniones con su jefe, tienen reuniones con el personal, tienen reuniones con el piso? Yo no sé. ¿Tienen reuniones? Sí. ¿O no? Ustedes son de esos que trabajan en esas empresas donde... No, claro que sí, hay reuniones, ¿verdad? Entonces la junta se reúne, toman decisiones, toman una dirección hacia dónde ir, y después de eso cada departamento se reúne y comunica lo que se acordó en la reunión de la junta. Es un orden, ¿verdad? Hay una dirección. Alguien se sentó, quizás el dueño de la empresa se sentó y dijo: mi meta este año o estos 6 meses es esto. Se reúne con la junta, pide aprobación, todos están de acuerdo y luego se empieza a comunicar cuál es la meta para esos 6 meses, para que cada departamento logre la meta de esos 6 meses. Después de que la junta entonces se reúnen los departamentos, se comunica lo que se acordó en la junta y entonces se espera que se desarrolle eso que la junta acordó. Entonces es exactamente igual en la familia. Funciona o debe funcionar exactamente igual. El líder de la familia, el papá, la mamá, sea como sea la configuración en su casa, debe de hacer exactamente lo mismo. Un buen líder de familia, un líder conforme al corazón de Dios, se reúne con la junta. Y la junta, líder de casa, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el líder de la casa, el líder del hogar, empieza a tener reuniones con la junta celestial, en este caso, o simplemente, en otras palabras, empieza a tener relación con Dios, entonces empieza a reunirse. Y entonces el padre le habla al líder de la familia. El hijo empieza también a hablarle al líder. Y el Espíritu Santo, con muchísima más razón, nos habla porque es quien está aquí en medio nuestro y que está en nosotros. Luego ese líder se reúne con la esposa y comunica lo que la junta le dijo. Y le dice: mi amor, vieras que estuve en reunión con la junta, estuve orando, estuve ayunando, y el Señor quiere esto y esto y esto para nosotros como familia. Y una vez después de eso, entonces los papás se reúnen con los hijos y se comunica lo que está sucediendo. Esto es un líder conforme al corazón de Dios, porque hermanos, nosotros como líderes de familia, realmente debemos de admitir que no podemos hacer las cosas nosotros solos. Debemos de ser suficientemente humildes para confiar plenamente en Dios para dirigir nuestra casa. Sea como sea la configuración en su casa, usted necesita a Dios. Si usted no tiene un esposo, con muchísimo más razón todavía necesita a Dios para saber hacia dónde debe dirigir su casa. Porque una vez más debemos de ser honestos, y cuando empezamos a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestras ideas propias, se va a empezar a desplomar nuestra casa. Porque empezamos a hacer las cosas como creemos que son, pero no como dice la palabra de Dios, como tiene que ser. Y es lo que ha sucedido cuando el enemigo empieza a destruir la familia. Ya hay madres solteras y entonces ya no hay un esposo o cualquier situación, no importa, ya no está conforme al corazón de Dios, y entonces cada uno empieza a funcionar conforme cree que debe funcionar. La semana pasada que hablábamos acerca de los enemigos de la familia, yo les decía que el diablo está detrás de las familias, está detrás de los hogares, porque él sabe que son sumamente importantes para Dios. Y si logra destruir la familia, si logra destruir el hogar, entonces la sociedad
y ya tenemos hoy un buen ejemplo de cómo es la sociedad cuando la familia está destruida. Entonces, debemos de ser líderes conforme al corazón de Dios para poder entonces hacer nuestra familia, hacer nuestro hogar conforme al corazón de Dios. Y entonces ya otra vez, no importa la configuración que usted tenga, usted empieza a obedecer las leyes de Dios y entonces Dios va a traer bendición a su familia. Y entonces Dios va a traer protección a su familia. Entonces sus hijos van a empezar a crecer con otra mentalidad. Aunque no tengan papá, van a saber que Dios en verdad es el papá de ellos. Y se van a casar y su matrimonio va a durar toda la vida. Y van a tener hijos, y van a tener hijos dentro del matrimonio. Pero debemos de ser líderes hoy conforme al corazón de Dios para que nuestros hijos entonces sean también líderes conforme al corazón de Dios. Hay 4 puntos que quiero hablarles esta mañana que deben ser esenciales para un líder conforme al corazón de Dios. A mí me encanta cuando estoy escribiendo las notas del sermón y yo me siento y yo empiezo a orar y me quedo nada más pensando y recibiendo del Señor. Y estos 4 puntos yo sentí donde Dios me los lanzó. Tome, estos son los 4 puntos que necesita para el sermón del domingo. Así que ponga mucha atención y quizás usted diga, yo ya eso lo sé, pero no importa. Si usted ya lo sabe, debe de recordarlo, debe de aprenderlo entonces. Y yo creo y espero que venga con una unción fresca esta mañana para que usted pueda empezar a implementarlo. Entonces 4 puntos, 4 cosas que tenemos que hacer como buenos líderes de hogar. Entonces otra vez, no importa la configuración en su casa, sea como sea, si usted es el líder, si a usted le corresponde ese rol, entonces esto es lo que tiene que hacer. Número 1, un líder conforme al corazón de Dios debe de tener visión. Debe de tener visión. Y ya estaba hablando un poco acerca de esto los domingos pasados, pero otra vez un líder conforme al corazón de Dios debe tener visión. ¿Cuál es la visión para tu familia? ¿Dónde la quieres llevar? Y a la vez quiero decirle a todos aquellos jóvenes que algún día piensan casarse, presten mucha atención también porque esto les va a ayudar a la hora de que tengan familia. Entonces, ¿cuál es la visión para tu familia? ¿Dónde quieres llevar a tu familia? ¿Cuántos de ustedes cuando se casaron, los que están casados, cuando se casaron dijeron, bueno, yo me voy a casar, voy a tener una familia y voy a llevar a mi familia en este rumbo? ¿Cuántos pensaron eso? Ninguno. O algunos pensaron, bueno, gloria a Dios. Pero realmente no nos casamos con una visión para nuestra familia. Y nada más nos casamos, ¿verdad? Nos gusta la muchacha, ¿verdad? Y si no tuvimos sexo antes del matrimonio, nos urge casarnos porque queremos tener sexo. Y entonces nos casamos y ya, ¿verdad? Pero quizás no nos casamos con una visión, bueno, yo voy a tener familia y me voy a casar porque quiero llevar a esta gente a este rumbo. ¿Cómo quieres que sea tu familia? Y si usted no pensó eso al momento de casarse o no lo ha pensado nunca, empieza a pensarlo ahorita en este momento. ¿Cómo quieres que sea tu familia? Yo quiero que mi familia sea una familia unida. Yo quiero que mi familia que mis hijos sean obedientes. Yo quiero que mi familia sea una familia donde esté el amor de Dios, donde nadie se grite. Yo quiero una familia donde, aunque vivamos en un tugurio, haya paz. Yo quiero una familia que ama a Dios. Yo quiero una familia que todo lo que hace es para glorificar el nombre de Jehová. Y yo no sé, cualquier cosa usted empiece a pensar. ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Dónde quieres llevar a tu familia? Muchas veces tenemos hijos y ya, tenemos hijos. Quizás hasta tuvieron hijos por
por gol, ¿verdad? Yo no sé, se les rompió el condón y entonces ahí tuvieron un hijo. Cualquier cosa, no lo esperaban y ya. Pero ¿hacia dónde quiero llevar a mi familia? Hay mucho aquí en la palabra de Dios, muchos lugares donde usted puede llevar a su familia, muchos ejemplos de lugares. Realmente al final es uno solo, pero lea la Biblia y usted va a poder pasar a inspirarse acerca de dónde quiere llevar a su familia. Entonces, un líder de familia necesita tener visión para su familia, para su hogar. Podemos leer en la historia con Abraham y Dios le habla a Abraham y le da visión para su familia. Dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una grande nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él, etcétera, etcétera. Dios es el que tiene la respuesta a esa pregunta: ¿a dónde quiero llevar mi familia? ¿Cómo quiero que sea mi familia? Dios tiene esa respuesta para cada uno de nosotros. Por eso antes decía que necesitamos tener reunión con la junta. Necesitamos saber qué es lo que quiere Dios para mi familia. Pero si no tenemos una reunión con la junta, nunca vamos a saber qué tenemos que hacer. Si usted fuera parte de la junta de alguna empresa y nunca hay reunión, usted tal vez ni siquiera sabe qué tiene que hacer como fiscal o como tesorero. A mí me nombraron y yo me ofrecí y todo, pero nunca nos reunimos y yo no sé qué tengo que hacer entonces. Si el presidente nunca los reúne, no vamos a saber qué hacer. Si no nos reunimos con nuestro Padre Celestial, si no tenemos reunión o relación con Dios, entonces no vamos a saber. Cuando empecemos a tener relación con Dios y cuando empecemos a preguntarle al Señor cuál es la visión para mi familia, Dios definitivamente se los va a dar. Muchas veces, como decía antes, no vemos más allá de lo que estamos viviendo. A veces mi esposa y yo estamos hablando de los planes del futuro. Y no es que yo sea incrédulo ni nada, pero yo a veces digo, todo esto que estamos hablando, quién sabe si lo iremos a lograr, ¿verdad? Y no, otra vez, yo sé que el Señor está con nosotros y es visión que el Señor nos ha dado, pero o simplemente estamos muy volados, ¿verdad? Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿cuándo iremos a recibir esto? ¿Cuándo iremos a vivir esto que estamos soñando? Y no son nada más simples sueños, cosas que queremos. Estos sueños o estas cosas que queremos como familia es la visión que Dios pone en nosotros. ¿Cuántos de ustedes se sientan en familia a soñar? Cuando tengamos una casa más grande, cuando vayamos de vacaciones a Italia, o cuando juntos como familia sirvamos al Señor en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se sientan ahí en la cama, en el sillón, a soñar como familia, con sus hijos? Aún mis hijos pequeños empiezan a hablar de las cosas que ellos quieren cuando sean grandes. Y como familia. En ningún momento ellos se ven haciendo cosas, ellos solos nada más. Ellos ven a la familia y quieren hacer las cosas en familia. Otra vez, si usted no... Si usted no ha empezado a soñar, empiece a soñar. Si usted no tiene planes a futuro, empiece a planear a futuro. Porque hermanos, cuando estamos nada más viviendo así o estancados,
no vamos a recibir eso que Dios tiene para nosotros. Quizás hasta podamos saber cuál es esa visión, pero no vamos a recibir nada, porque no estamos haciendo nada. Entonces, una vez que tengamos visión, hay que hacer, hay que tener, hay que montarse en el carro, arrancarlo e irnos, ¿verdad? Figurativamente. Número 2, comunicación. Un líder conforme al corazón de Dios comunica. Es importante comunicar a tu familia dónde quieren ir. Porque quizás usted como líder tenga la visión clara y usted trata de jalar a su familia a lo que Dios quizás le haya hablado, pero si usted no comunica, entonces nadie va a ayudarle. Y usted va a empezar a decir, pero es que ¿en qué momento me casé? ¿Por qué me casé? Esta vieja no quiere hacer lo que yo digo, ¿verdad? Y vamos a la iglesia, pero no pasa nada. Bueno, es porque quizás no hay comunicación. Es porque quizás usted no ha plantado la visión en su familia. Creo que para que nuestros hijos también, cuando crezcan, si es que sus hijos aún están pequeños, sigan a la familia o sigan a los papás o sigan en casa de una forma adecuada, es darles visión cuando son pequeños. De otra forma, mientras están creciendo, alguien más les está dando otra visión. Y entonces cuando crezcan y piensen que ya pueden tomar sus decisiones, van a empezar a tomar sus decisiones y van a hacer cualquier otra cosa menos lo que usted quería para su familia. Entonces es importante comunicar a tu familia dónde quieren ir. Génesis 6, 13 y 14 le dijo a Noé, y este es Dios hablándole a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera para que no le entre agua. Y ahí continúa la historia. Dios, como nuestro Padre por excelencia, comunica. Y bien específico, Dios le comunica a Noé lo que iba a hacer: voy a destruir la tierra. Entonces un buen padre o un buen líder de hogar, de familia, un líder conforme al corazón de Dios, comunica la visión, comunica lo que está sucediendo. Por eso al principio, cuando estaba hablando de la reunión familiar, estaba explicando el proceso, el procedimiento que hay que seguir. El líder de familia se reúne con Dios y luego comunica al resto de la familia. Si ustedes como padres hacen reglas para sus hijos o para la casa, para el hogar, y nunca las comunica, nunca espere entonces que sus hijos o la gente que vive en su casa vaya a cumplir las reglas. Y entonces usted se enoja y le reclama y le grita y lo castiga porque no cumplió las reglas que nunca comunicó. Entonces es importante la comunicación. Es importante comunicar también las cosas que están sucediendo. No todo, pero sí compartir con la familia. Hay líderes de familia que pasan por situaciones y no comunican, por ejemplo, con su esposa las cosas que está pasando. Si son situaciones difíciles, no las comunica. Y entonces la esposa se preocupa y le pregunta esposo mío, ¿por qué estás así? ¿Verdad? Y entonces el esposo dice, no, nada, estoy bien, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros hombres, esposos, eso es lo que acostumbramos? No, estoy bien, gracias por preguntar. Pero es importante la comunicación. Yo aprendí a compartir con mi esposa cuando estoy pasando por tiempos difíciles personales. Hubo un tiempo donde estaba pasando por un tiempo muy difícil personalmente y yo me sentía enfermo, yo sentía que me iba a morir. Y hasta me dolía el corazón, ¿verdad? Y me daba unos punzonazos, ¿verdad? Y yo me asustaba un montón, yo hasta me agarraba así de las cosas. Y un día
¿verdad? Mi esposa y yo tomamos un tiempo para salir, usualmente los lunes. Y un día estábamos en Pops comiendo, ¿verdad? Y yo decía, tras de todo estoy comiendo todas estas cosas, ¿verdad? Hamburguesas y todo. ¿Verdad? Pero la cosa es que estábamos comiendo helados y entonces yo decidí, o mi esposa realmente me lo sacó con cuchara, pero yo le conté, yo le dije, vieras que he estado pasando por esto y esto y esto. Y hasta siento dolor en el pecho por estas cosas. Y hermanos, en el momento que yo solté o comuniqué lo que estaba pasando, se me quitaron los dolores en el corazón. Y entonces fui y me compré otra hamburguesa. Pero muchas veces cuando no comunicamos, la presión nos enferma. La tensión simplemente no nos deja fluir. Y entonces, hermanos, cuando no comunicamos aquellas cosas difíciles quizás, entonces no podemos ser un líder conforme al corazón de Dios. No podemos ser un líder efectivo para nuestro hogar. No podemos ser un líder que realmente está dirigiendo la casa hacia un lugar determinado y específico, hacia la visión que Dios nos ha dado. Perdemos el rumbo si no podemos comunicar las cosas, ya sean cosas buenas o malas. La familia necesita comunicación. La familia necesita entender qué es lo que está sucediendo. A veces quizás los hijos tienen un gran signo de pregunta así en la cara porque sus padres están actuando extraño. Simplemente no saben qué está sucediendo. Ahora, padres, no les cuenten las cosas exactamente como son, pero sí es importante, por ejemplo, decir, hijos, realmente estamos pasando por una situación nosotros como padres. Denos un tiempo para arreglarlas. Depende de la edad que tengan sus hijos, se puede decir las cosas de cierta forma. Entonces la comunicación es importante porque nos aseguramos como líderes que el resto de la familia realmente nos está siguiendo. Realmente están diciendo, sí papá, vamos para allá, sí mamá, allá vamos todos juntos. O puede darse cuenta si están o no de acuerdo. Es importante también en esta parte de la comunicación escuchar al resto de la familia. Este era el 2, ¿verdad? Número 3, comprensión. Número 3, comprensión. Todos van a tener ideas de cómo llegar allá donde queremos llegar. Todos van a tener ideas de cómo llegar. Éxodo 32, 9 al 14. Éxodo 32. 9 al 14. Dice lo siguiente. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, y los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y bueno, ahí continúa. Pero hay que ser comprensivo. Aquí Dios se enciende en ira contra el pueblo y le comunica a Moisés, por cierto. Le comunica a Moisés: voy a matar a esta gente, o sea, ya no los aguanto más. Y Moisés entonces le dice: no, Jehová, no, Dios, no los mates, vuélvete de tu ira. Y Dios comprende
Y entonces, el versículo 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hubo comprensión en Dios en ese momento. Entonces nosotros, o un buen líder conforme al corazón de Dios, tiene comprensión también con su familia. Como hemos estado aprendiendo, no solamente es lo que yo digo y ya nada más. Claro que no vamos a hacer todo lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Y los hijos dicen, no, yo quiero ir a comer a McDonald's. Y la esposa dice, no, a mí no me gusta, yo quiero ir a Carl's Jr. Y el esposo dice, no, mejor vamos a Johnny Rockets o cualquier otro lugar, vamos a las peludas, ¿verdad? Y entonces el esposo anda en el carro, ¿verdad? Va hasta McDonald's, baja hasta Guadalupe a Carl's Jr. Entonces tiene que subir otra vez a Coronado a las peludas. No hay que ser tan loco, pero sí cuáles son las ideas del resto de la familia para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Hay comprensión, no solamente es, no, vamos a hacerlo de esta forma y ya nada más. Quizá los demás tienen buenas ideas también. Si ellos tienen relación con Dios también, Dios también les da ideas a ellos. Número 4, ejecución. Debes tener la habilidad para llevar a cabo todos los planes e ideas para lograr tu visión para tu familia. En otras palabras, la visión de Dios. Y vamos a irnos a Génesis 6. Y vamos a leer el versículo 22. Génesis 6, 22. Entonces, al principio leímos en Noé, cuando Dios le habla a Noé y Dios le da instrucciones a Noé, ¿verdad? Muy específicas. Y entonces esto es como el final, ¿verdad? Y el versículo 22 es súper sencillo, pero es realmente lo que hay que hacer. 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando recibimos la visión de Dios, tenemos que ser capaces de ejecutar, de llevar a cabo esa visión. Es interesante si en este momento alguno de nosotros recibimos instrucción de Dios como la de Noé, de hacer un barco de ese tamaño. Yo personalmente me echaría tal vez un poco para atrás y lo pensaría un poco. Es como, un barco. Yo primero no sé nada de construcción. Yo le diría a Dios, está ahí, voy a jugármela, pero si nos empezamos a hundir después, tienes que ver qué haces, ¿verdad? Pero Noé lo hizo. Él fue obediente a la instrucción de Dios, a la visión que Dios le dio. Y entonces dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a saltar al capítulo siguiente, o nada más al versículo siguiente, 7:1. Y es muy interesante, hermanos, esto que voy a anotar aquí, porque cuando entonces ejecutamos, cuando entonces llevamos a cabo, hay bendición. Y veamos que dice el versículo 1 del capítulo 7, dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Esto quiere decir, hermanos, que cuando Noé escuchó la instrucción de Dios de construir el arca, él no estaba seguro si iba a entrar o no. Él simplemente fue obediente y construyó el arca. Él dijo, lo voy a hacer, que fue lo que leímos en el versículo anterior. Y lo hizo así Noé. Ya, él lo hizo, voy a ser obediente a Dios. Y después le dice, entra tú y toda tu casa. Ya había permiso para hacerlo. Entonces, cuando ejecutamos los planes de Dios, logramos hacer que haya bendición también, que haya
que el dedo de Dios esté así en todas las cosas que hacemos. Porque estamos llevando a cabo la voluntad de Dios para nuestra familia. Hermanos, todo esto se logra teniendo una relación continua con Dios. Todo esto se logra orando todos los días. Todo esto se logra leyendo la palabra de Dios todos los días. Hermanos, cuando no leemos la palabra de Dios, no sabemos qué vamos a hacer con nuestra familia. Empiece a leer la palabra de Dios. Si usted dice, yo no sé por dónde empezar, bueno, empiece leyendo Proverbios. Lea Proverbios y cuando termine, léalo otra vez. Y cuando termine, léalo otra vez. Y usted hoy tiene 15 años y cuando tenga 60 años, usted debe seguirlo leyendo. Todo esto se logra también viniendo a la iglesia. Hermanos, la iglesia es la que nos ayuda, la que nos da herramientas para poder guiar a nuestra familia. Por eso les estamos dando 40 videos por 40 días para que usted vea, aprenda y sepa cómo dirigir su casa, sepa cómo dirigir su matrimonio, sepa cómo dirigir sus hijos. Y eso y otras cosas más dentro de la iglesia, otras herramientas que les damos. Mis sermones los domingos y los jueves le ayudan también. Todo esto también se logra, hermanos, teniendo temor al Señor. Cuando realmente hay temor en nosotros hacia el Señor, hacia Jehová, entonces vamos a hacer las cosas. No vamos a hacer lo que queramos, no vamos a hacer lo que queramos con nuestra familia, porque hay temor de Jehová en nosotros y debemos así obedecer su palabra. Hermanos, no dejes que se pierda la visión. No dejen que se pierda la visión. Claro que sí, van a tener mucha resistencia. Tal vez usted dice, es que yo no he podido ver los videos porque cada vez que nos vamos a sentar a ver los videos, algo pasa. Suena el teléfono y es aquella hermana que habla un montón. O llega la vecina y toca a pedir azúcar y se queda hasta las 11 de la noche. Y llegó a las 6 para el café. O cualquier otra cosa, hermanos, siempre y cada una de las veces que vayamos a hacer algo con nuestra familia, buscando el corazón de Dios, algo va a suceder para hacer que no lo hagamos. Algo va a surgir para decir, bueno, ahorita más tarde, mañana lo empezamos. Cada una de las veces, y si usted no lo ha notado, póngase a meditar las veces que usted ha tratado de hacerlo. Alguno de los miembros de la familia se revela y dice, no, yo no quiero ver esos videos aburridos. Bueno, déjelo encerrado en el cuarto y el resto de la familia sí, véalo. No deje que se haga un pleito ahí porque uno de los tales no quiere. Siempre va a haber resistencia, mucha resistencia, pero hermanos, hay que seguir adelante. ¿Cuál es la visión que Dios te dio para tu casa? Hay resistencia, pero siempre hay que seguir adelante. ¿Cuántos, si recordamos la historia de Abraham, cuánta resistencia tuvo? Por fin le nació el hijo y Dios le dice, mátalo, entrégamelo. Y entonces Abraham de ahí dijo, bueno, de ahí no me queda más que ser obediente. Pero Dios, yo quería. Había resistencia. Yo me pongo a pensar todos aquellos pensamientos que pudo haber tenido Abraham mientras iba a sacrificar a su hijo. Estoy seguro que él decía, Señor, pero tú me prometiste. ¿Qué sucedió? Pero él siempre fue obediente y Dios lo bendijo. Pero siempre hay resistencia y siempre hay que seguir adelante. En el momento que Abraham recibe la promesa, la resistencia biológica de que Sara ya estaba muy vieja para tener bebés. Tanto es así que hasta ella se rió. Dios, qué buen chiste, ¿verdad? Había resistencia, pero Abraham creyó y sucedió y se dio en gran forma. Tanto es así que al final luego Moisés apela al nombre de Abraham. Dios, acuérdate de Abraham. Tú le hiciste una promesa.
No vas a romper tu promesa hoy aquí porque esta gente es desobediente. Y Dios dijo, está bien, sí es cierto, yo le hice una promesa a Dios, sí es cierto, yo le hice una promesa a la familia de Miguel, sí es cierto, yo le hice una promesa a la familia de Alex y Doris, claro que sí, yo le hice una promesa a la familia de Bernardita, claro que sí, yo le hice una promesa a David y a Jamie, claro que sí, yo le hice una promesa a cada una de las personas y familias aquí representadas y no voy a romper mi pacto con ninguno de ellos, pero sí necesito que sigan adelante. Dios quiere, hermanos, que cada familia cumpla el propósito de Dios. Dios quiere que cada familia sea única en su propósito especial. Es necesario, hermanos, que sigamos adelante. Es importante que busquemos a Dios. Quizás ya tenemos la visión, pero sigamos buscando a Dios para saber cómo llevarla a cabo. Bueno, ya llegué aquí, Señor. ¿Ahora qué sigue? Ok, aquí. ¿Y ahora? Bueno, descansa un ratito. ¿Y ahora? Ahora sí podemos seguir. Pero hay que constantemente buscar al Señor. Yo quiero, hermanos, que tomemos unos 10 minutos quizás para que usted, si está con su familia, hágalo en familia, ahí en las sillas. Y si usted está solo también, hágalo para su familia. Y vamos a escribir 3 puntos de dónde usted quiere que su hogar vaya. 3 puntos. ¿Dónde quiero usted como líder de su casa, junto con su esposa, si está aquí, o sus hijos, pueda decir, yo quiero que mi casa o mi hogar vaya a esto? 3 puntos.